Entonces, simplemente para iniciar en esta parte, es necesario tener claro este concepto, ¿no? No me voy a basar mucho en posiciones pedagógicas o en autores, porque una de las cosas que pues, me he podido dar cuenta es que cuando se toma una posición en función de un autor como tal, pues a veces queda como muy cerrado el concepto, ¿no? O sea, como que nos quedamos solo con esa postura. Y la pedagogía pues tiene un efecto bastante interesante y es que no existen posiciones que se puedan considerar como erróneas, ¿no? O sea, dependiendo desde la óptica que tú plantees, pues todo puede llegar a ser viable. Entonces es importante simplemente como ponernos de acuerdo en algunos puntos. El currículo flexible, entonces, de todas las definiciones que puede tomar, yo voy a tomar tres aspectos que son, me parecen los más importantes y es lo que de pronto este contexto nos ha llamado a tener en cuenta. Y es que el currículo flexible es aquella programación. Bueno, yo trabajaba en una institución de carácter católica antes que solían decir que el currículo es todo lo que intencionalmente educa. Bajo esa perspectiva, entonces, el currículo flexible lo que nos pide es mantener los propósitos generales de cualquier proceso de formación, o sea, que no se pierda el horizonte, pero ese horizonte debe ser adaptado desde la perspectiva de priorizar los procesos de enseñanza en función del aprendizaje del estudiante. O sea, el aprendizaje es lo más importante desde esa perspectiva. Todo lo que yo pueda hacer para enseñar, pensado en que el estudiante encuentre las mejores posibilidades de llevar a cabo o de poder responder a los resultados de aprendizaje, decimos acá en Colombia. Para eso, entonces, es importantísimo el contexto, o sea, qué está pasando con el proceso, con el estudiante, con las mismas instituciones, o sea, todo lo que afecte el proceso educativo como tal. A los profesores que suelo acompañar en ese tipo de ejercicios siempre les digo o les recuerdo, pues siempre nos han compartido, ¿no? Proceso de enseñanza y aprendizaje. Nosotros somos responsables de la enseñanza y tratamos de generar espacios de aprendizaje, porque no podemos decir que hay garantías, ¿no? Es más bien como probabilidades. Pero la parte del aprendizaje, pues sí va a depender del estudiante, porque es una decisión personal. Pero para que eso se pueda llevar a cabo, pues lo primero que tengo que tener en cuenta es qué rodea al estudiante, porque de lo contrario puede ser que cause el efecto contrario. En ese orden de ideas, entonces, en un currículo flexible te pide por lo menos estas cuatro cosas, ¿no? Que revises la intensidad de la jornada, dependiendo justamente la forma en la cual se lleve a cabo ese proceso de formación. Eso quiere decir que se deben readaptar las competencias que se plantean para el ejercicio educativo, los horarios en el cual se lleva a cabo el proceso y el tipo de entregas que voy a recibir de mi estudiante en función del proceso, como les digo, de aprendizaje. En pocas palabras, pues me pide es tener en cuenta la parte de la planeación como tal. Voy a plantearlo así. Yo sé que este ya es, creo, el 10º taller. He mirado algunos a talleres anteriores que de los que ustedes han tenido la oportunidad de trabajar. Entonces, habría que abordar el tema de cómo se hace una clase virtual o adaptada a la parte de tecnología para poderla planear, ¿no? O sea, es como ese efecto. Esa es la primera parte del currículo flexible, pues que espero se lo haya abordado y si no, pues en otra oportunidad, si me dan justamente ese chance, podríamos dialogarlo. El otro concepto ahí es la didáctica, entonces ya estamos hablando de las prácticas de enseñanza como tal, de los estilos de enseñanza del docente, entonces también juega mucho eso. En el contexto del ambiente digital, pues esas didácticas son muy diferentes, entonces ya estamos hablando de cómo se construye o cómo se lleva a cabo y cómo se acompaña una clase virtual, que también es una charla como diferente. El otro aspecto son los contenidos, ¿no? Pero generalmente cuando llego a esta parte de contenidos tengo que explicar esto. Cuando se habla de contenidos no es la postura de la praxis pedagógica que prioriza como el desarrollo de un módulo, de un libro o desde la perspectiva técnica, no. Cuando hablamos de contenidos es lo que yo encuentro en la plataforma digital como tal. Entonces, por ejemplo, usted entra a YouTube y los contenidos son los videos que yo encuentro en YouTube. Usted entra a Netflix y los contenidos son las series, las películas que usted encuentra en esa plataforma. Usted entra a Facebook y ahí están los posts,
las publicaciones, los memes, bueno, todo lo que aparece en el entorno de Facebook y así en cada plataforma. Entonces, como estamos hablando de un ambiente digital de aprendizaje, los contenidos hacen referencia a lo que yo voy a encontrar cuando entre a ese curso virtual que anteriormente, como les digo, se planeó y se está ejecutando. Ahí lo que tenemos que tener en cuenta es las asignaturas y los temas que hacen parte del desarrollo de esas competencias que yo planeé con anterioridad. Y por último, tenemos la parte de la evaluación como tal del proceso, que dentro del ambiente digital de aprendizaje, pues me lleva a pensar en qué tipo de evaluación estoy realizando, qué estrategias estoy utilizando y cómo estoy valorando el proceso. Entonces, bajo esta perspectiva, el día de hoy me han convocado a que les pueda compartir desde mi experiencia justamente cómo se puede llevar a cabo un proceso de evaluación en el ambiente digital. Y para poder hacer eso, lo primero a lo que los tengo que invitar es a entender que la tecnología es un medio y no un fin. O sea, el factor pedagógico nunca se va a perder, ¿no? No se puede priorizar los elementos tecnológicos. Y eso hace que sea necesario entender este concepto. Cuando yo voy a desarrollar un ambiente digital de aprendizaje, el 70% de ese desarrollo es actitudinal, o sea, es la actitud del profesor frente al proceso. Porque como es diferente e implica otras cosas, como les digo, yo generalmente cuando empiezo estos procesos que parto pues desde la planeación, suelo compartir una presentación sobre, de entre tantas cosas que afectan un proceso digital, es la parte de las brechas generacionales. Cada generación pues tuvo el acceso a unas tecnologías y esas tecnologías impactaban de una forma muy puntual en los procesos de interacción de la sociedad y eso cambia justamente la forma en la que se hacen las cosas. Y la educación pues no puede estar alejada. Entonces, cuando yo no tengo la visión de que la tecnología pues puede ser justamente un medio viable para desarrollar un proceso, pues mi actitud no es como la más positiva frente a eso. Ni siquiera es un problema técnico, no es un tema justamente actitudinal, es como desde la parte del pensamiento. Ahí es donde les decía al inicio, pues antes del tema de la pandemia, yo tenía que convencer al profesor, o sea, como que venderle la idea de que la tecnología sí tenía que ser, que sí era posible, que ayudaba muchísimo. Hoy en día, pues se dan cuenta que de una u otra manera tuvieron que hacerlo, entonces cambió esa postura actitudinal. Pero como es una parte actitudinal, pues lastimosamente hay cosas que no se han perdido, ¿no? Dentro de lo que son los paradigmas de educación tradicional, porque no quiero hablar más de la presencialidad. Y el profesor parece, más allá de lo técnico, porque el otro 30% del proceso es la parte técnica, como tal, mis competencias digitales para poder llevar a cabo esos procesos, pero eso se puede aprender, ¿sí? Para eso uno se hacen, por ejemplo, como estos talleres que están haciendo acá, o se hacen procesos de formación y se puede ir desarrollando. Pero si no tengo la actitud para entender cómo funciona eso, va a ser muy difícil. Y entonces yo coloco esta imagen, este meme, porque así se mueven las comunicaciones del día de hoy, y es para expresar esta idea. Parece ser que el profesor todavía no está en condiciones de abandonar sus posiciones ideológicas frente al uso de la tecnología. Lo que me suelen preguntar va más encaminado como a esa posición de control, o sea, ese paradigma en el que el profesor era el que decía lo que había que hacer, cuándo se tenía que hacer, cómo se tenía que hacer, si te daba permiso, si no te daba permiso, y pues en el ambiente digital de pronto esa no es la postura, porque si yo estoy pensando, no, es que allá el estudiante está acostado y por eso es que no prende la cámara y por eso es que no me escucha, entonces muy seguramente el ambiente digital no va a funcionar o no va a tener el impacto que se espera. Eso por parte del profesor, pero el estudiante también, porque como les digo, es un proceso doble, ¿no? Casi que 50% de enseñanza y 50% de aprendizaje, pero el aprendizaje depende del estudiante. Y entonces al estudiante también le faltaba como esa preparación, como le digo, actitudinal frente a los procesos formativos, porque no estaban listos como para empoderarse del proceso, que ya no le tengan que decir qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, o sea, es como la otra parte de toda esta historia. Entonces es importante entenderlo, porque de lo contrario va a ser muy difícil que el proceso se pueda llevar a cabo. Y en ese orden de ideas, pues hay que permitir que la tecnología pues lleve su proceso de mano de lo que son las interacciones. No hay que verlo como bueno, malo, mejor, pero como le digo, simplemente es diferente. Es ahí donde los procesos educativos cambian, como por ejemplo esta tarea. Yo le pido a un estudiante que haga la biografía de un personaje histórico y resulta que en su imaginario él piensa la biografía
de Facebook. ¿Por qué? Porque es la plataforma con la que más se relaciona. Y podríamos decir que no está mal, porque él igual está haciendo un proceso de transformación metacognitiva de una información. Y es simplemente entender que eso también puede ayudar a educar. Y ahí entonces yo entraría en la perspectiva del currículo flexible como tal. En ese sentido, desde el contexto del COVID-19, para poder abordar el tema de la evaluación como tal, pues hay que entender lo siguiente, ¿no? Siempre parto de esta idea porque de lo contrario lo que voy a decir de pronto no tiene el mismo efecto. Pero resulta que con el COVID-19 lo que pasó, me imagino en el Ecuador fue igual. Nos acostamos un día siendo presenciales y nos levantamos al siguiente día siendo virtuales. No hubo tiempo de hacer como el proceso de adaptación y claro, nos mandaron a hacer uso de la educación virtual como tal y muchas veces, como les digo, a veces no se entiende la palabra virtual como que me confundiera, ¿no? Y resulta que esos temas se vienen trabajando desde mucho tiempo atrás. La UNESCO desde el 2000, desde el 98, perdón, viene hablando de los procesos de educación a distancia, donde ya no hay ese encuentro presencial o cara a cara con el profesor y que se van buscando diferentes alternativas y con la evolución de la tecnología pues se han encontrado alternativas mucho más favorables justamente para llevar a cabo los procesos de formación. Pero entonces, como tal, la educación virtual es una metodología, no es más que un proceso gradual en el cual yo realizo una actividad, que en este caso es un proceso formativo. Por eso se parte de la idea que es la metodología de formación que fundamenta el uso de las tecnologías de la información y comunicación en una primera perspectiva, porque ahora ya hablamos de las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, las TAC, y todas esas herramientas del mundo digital para realizar las mediaciones pedagógicas, que es un concepto clave, ¿no? Cuando me hablan de mediaciones pedagógicas, y ahora pues hablamos de las mediaciones pedagógicas, de las mediaciones tecnológicas educativas, esa palabra mediaciones hace referencia al proceso en el cual un tercer elemento actúa justamente como una especie de traductor entre dos personas que no pueden llevar a cabo un proceso de comunicación. Y entonces no hay nada que utilice más la comunicación que la educación justamente. Y hoy en día, pues tenemos que esa comunicación entre lo que es el docente, los objetivos o los resultados de aprendizaje y el estudiante lo está haciendo la tecnología. Y entonces, esa tecnología se puede aplicar a cualquier modalidad, sea presencial, sea e-learning, que es la educación que utiliza 100% las herramientas virtuales, o los modelos que están surgiendo ahora, ¿no? Como el B-Learning o el M-Learning. Bueno, hay una serie de cosas por ahí que se las podía indagar. Pero lo que me interesa ahí son dos cositas. Uno, que se entienda que la tecnología como tal si algo ha demostrado es que estaba preparada para este momento histórico, ¿no? Las plataformas no han colapsado, no se han caído, a pesar de cualquier tipo de cosas, uno logra encontrar justamente la forma de llevarlo a cabo. Me comentaron que ustedes trabajan en Moodle, por ejemplo. Moodle, una plataforma para la gestión de procesos educativos, esa plataforma se desarrolló en el 2002, o sea que estamos hablando de 18 años de desarrollo como tal de la plataforma tecnológica. Que usted antes, lo voy a plantear así, pues no haya querido como aprender a manejar esta plataforma es una cosa diferente, pero la tecnología como tal ya venía dando sus pininos. Ninguna plataforma nos ha fallado en ese sentido, ¿no? A pesar de que, como les digo, de la noche a la mañana se multiplicaron pues las necesidades de usuarios. Es importante tener en cuenta entonces lo siguiente. ¿Qué estaba pasando con los modelos presenciales y qué es lo que se está pidiendo ahora? Lo voy a plantear desde esa perspectiva, ¿no? Bajo ninguna convicción estamos hablando de que se tenga que volver ahora a un programa virtual. O sea, usted no va a convertirse en e-learning como tal, porque los procesos en algún momento se van a poder retomar. Pero como están las cosas en este momento, pues estamos teniendo en cuenta que eso es como ir de visita a casa ajena. ¿Quién está poniendo las condiciones y las reglas en el proceso de las mediaciones pedagógicas? Pues la tecnología. Y entonces, desde la perspectiva de las experiencias educativas, quien ha tenido ya la oportunidad de hacer uso de la tecnología, pues es la modalidad e-learning. Y yo diría, hay que acercarnos un poquito más
a entender de qué se trata el e-learning para poder adaptar, sería la mejor palabra, nuestro proceso de educación en este momento. Porque de lo contrario nos va a pasar esto, ¿no? Como lo que venía pasando. No se trata un tema de, como les decía, de tecnología o de manejo de tecnología, sino que no quisimos entrar por alguna razón, bien sea por las dificultades técnicas, bien sea por, como les digo, la disposición al uso de la tecnología, y como que no le quisimos dar la oportunidad a las tecnologías para manejarlas. Yo tenía unas discusiones académicas hasta antes del COVID, y era que, por ejemplo, Facebook no podía ser utilizada en el contexto educativo, o WhatsApp no podía ser una herramienta para la comunicación con los estudiantes. Inclusive habían unas directrices ministeriales, por lo menos acá en Colombia, que decían que traten de no utilizar WhatsApp. Y resulta que cuando llega el COVID son estas dos plataformas las que nos salvaron por conceptos muy sencillos. La facilidad de manejo que tenían las personas de esto, y lo otro es el tema de la conectividad, por ejemplo. Si me voy a la visión técnica, en cuanto a conectividad, suelo mirar un meme que dice, yo mirando a mis estudiantes que me dicen que no tienen internet, pero que publican cosas en Facebook. No sé si bueno, yo me imagino que en el contexto de Ecuador también es igual. Como estas plataformas se utilizan mucho y hoy en día, por más humilde que sea el origen, todo el mundo tiene celular y el celular no te sirve o no es inteligente si no tiene conexión a internet. Entonces todo el mundo tiene un plan de datos, así sea que pague por poquito. Pero en ese plan de datos, hoy en día todas las empresas de telecomunicaciones te venden la siguiente oferta y es redes sociales ilimitadas. O sea, Facebook, WhatsApp, por lo general, vienen de carácter ilimitado para que tú puedas compartir y mirar. Y entonces ahí estaba mi conectividad y ahí estaba una forma de superar la brecha digital, siempre y cuando yo supiera cómo funciona este tipo de plataformas y cómo les podría sacar provecho, ¿no? Competencia pedagógica en el entorno digital, lo promueve la UNESCO en un documento que vienen trabajando, si no estoy mal, desde el 2012. Entonces, esta perspectiva me lleva a entender lo siguiente. Un proceso de educación pues tiene unas características muy puntuales y simplemente lo que yo debo hacer es tener en cuenta esa característica y pues tratar de adaptarlo a la mejor modalidad posible. Por ejemplo, en la educación presencial, para los procesos de comunicación, se dice pues que el cara a cara es como la característica presencial, el poder ver al profesor y como que dice manifestarle mis dudas, mis inquietudes ahí en ese momento, a pesar de que a veces ni las manifiestan, ¿no? Pero se supone que esa es la característica más importante de la presencialidad, mientras que en el e-learning ese tipo de comunicación se hace a través de las tecnologías. El problema es que de pronto, como docentes e inclusive estudiantes y hasta los padres de familia, los puedo sumar aquí, pues no estábamos como tan preparados, como les decía, para el uso asertivo de las tecnologías en función del proceso de educación. Y entonces como que la estoy trabajando la tecnología, pero desde la misma perspectiva de la presencialidad. Hemos tratado, o eso es por lo menos lo que he podido evidenciar, de seguir replicando la presencialidad con las posibilidades del entorno digital. O sea, me olvido de que hay otro tipo de posibilidades. Como les digo, va a depender de su manejo de los elementos digitales. En ese sentido, pues lo que cambia, por ejemplo, otra característica que es el ritmo de trabajo. En la presencialidad el ritmo de trabajo es rígido, o sea, se limita a unas horas. Si yo tengo clase el lunes de 8 a 12, es de 8 hasta las 12, no se puede llegar tarde, no se puede salir antes, como que se controla esa parte del horario, ¿no? Que por eso les decía que desde el currículo flexible esa perspectiva cambia, porque no me voy a eso. Mientras que en el e-learning el ritmo de trabajo es flexible y es la característica principal de ese tipo de modelos. Y cuando digo flexible, no es que el estudiante pueda hacer lo que quiera, no, se está hablando del aprendizaje flexible, o sea, que la persona que está realizando el proceso educativo encuentre las condiciones idóneas para realizar el proceso, es decir, cuando quiera, como quiera, en el formato que más le guste, en el dispositivo que él quiera. Es como permitirle que pueda justamente avanzar en esas posibilidades. Ahí inclusive, esto no tiene que ver ni siquiera con la educación virtual ni con esas cosas, porque hay elementos pedagógicos como por ejemplo desde la neuroeducación nos han dicho que un adolescente, está comprobado que el cerebro de un adolescente no está preparado para asimilar nuevos conceptos hasta determinada hora, ¿no? Lo plantean como entre 9:30 y 10 de la mañana, por disposición fisiológica.
y como que en la educación presencial se insiste en que tienen que entrar a las 7 y por eso uno los ve como que dormidos todavía. Y podría ser, pues esa es la razón por la cual a veces las primeras horas como que no dan tanto resultado. O bueno, por lo menos es la perspectiva para entender justamente desde el contexto cómo las cosas pueden cambiar. En ese sentido, la tecnología sí es muy diferente, ¿no? Imagínense ustedes una plataforma como Netflix, por ejemplo, que le dijera que usted tiene que ver la serie que más le gusta, pero en determinada hora, que después de esa hora no la puede ver, ni antes ni después. O sea, no tendría el éxito que tiene hoy en día, ¿no? Entonces es para entender que las dinámicas de los entornos digitales pues son diferentes, ni bueno, ni malo, ni mejor, ni peor. Como le digo, no estoy atacando la presencialidad, simplemente es entender las diferencias, ¿no? Y en ese sentido, pues los desarrollos de esos procesos, pues parten de estos conceptos. Sincrónico, es decir, en la misma línea de tiempo, como lo que está pasando ahorita entre ustedes y mi persona, estamos dialogando, ustedes podrían levantar su micrófono, pues si lo permite el anfitrión, y me podrían plantear cualquier duda, inquietud, o me la pueden estar escribiendo en el chat, aunque, bueno, así como estamos, de pronto no la alcanzo a leer, pero pero la podría leer. Eh, y en ese sentido, pues entender que en esa misma línea de tiempo, pues se lleva a cabo el proceso. Inclusive, miren, dentro de lo que son estas nuevas concepciones, se ha cambiado el término online, ¿no? O sea, a veces se decía educación online y la parte online hace referencia a lo sincrónico. Por eso ya no se trabaja como online, sino e-learning o como les digo, el ambiente digital, porque se están olvidando de la otra característica importante y es la parte asincrónica, o sea, cuando yo realizo procesos en diferente línea de tiempo. Y es que la parte asincrónica es muy importante en un proceso de educación virtual porque es la que posibilita el aprendizaje flexible. Porque a través de la asincronía, o sea, el que yo me pueda conectar esta tarde o mañana o pasado, o por ejemplo, les cuento, me pasó hoy que tenemos acá en la ciudad un problema de conectividad y el operador que nos da el servicio a la ciudad hoy está fallando y casi media ciudad está sin conexión y entonces imagínense yo sin poder hacer esta parte sincrónica que tuve que pasar a los datos del celular para poder hacer este encuentro. Lo asincrónico me permitiría es trabajarlo en diferentes escenarios. Por decir, lo grabo en video y se lo envío para que usted lo pueda ver en otro espacio. También es posible, pero debo entender como que existen las dos cosas. Lo que pasó en esta primera experiencia del COVID, pues en la mayoría de los casos de los que yo he podido evidenciar, es que al tratar de replicar la presencialidad tal cual, con su rigidez, con su proceso, con sus horarios, pues no se tuvo en cuenta los factores técnicos que involucran un proceso de estos y es como que hubiese dejado por fuera del salón al estudiante, ¿no? Entonces nos encontramos por Zoom, bueno, por Google Meet, por Teams, bueno, por la plataforma que sea, de tal hora a tal hora. Y resulta que en ese momento el estudiante no tenía internet por diferentes razones, como en Latinoamérica tenemos tantas dificultades. Se pudo haber ido la energía, puede ser que a esa hora no tenga internet. ¿Qué pasa con el estudiante pues, de bajos recursos que no es único en su casa y que en su casa solo hay un computador y tiene 3 hermanos y resulta que a los 3 los ponen a la misma hora? Entonces, estamos condenando a uno de los hermanos pues, a que no pueda entrar al proceso de formación. De ahí, pues se deriva, no sé si yo les preguntaba eso, si en el Ecuador han tenido la misma dificultad, la deserción, por ejemplo, que ha aumentado muchísimo en los procesos educativos. Claro, porque es que si yo no voy a entrar, pues como tal al aula, no estoy mirando que pueda llevar a cabo el proceso, pues lo primero que voy a pensar es, pues no, así no puedo seguir y tengo que esperar hasta que vuelva a la presencialidad. Y de pronto no era esa la idea, como les digo, se desconoció que se podía hacer de forma diferente. De pronto la opción no era replicar tal cual los ejercicios presenciales como tal, sin decir que lo presencial sea malo, como les digo, simplemente pues que requiere otros componentes que en este momento no se pueden garantizar, como algo tan sencillo como la conexión o el equipo de cómputo, así sea el celular. En esa medida, para poder darle respuesta a la parte asincrónica dentro de lo que son los contenidos que ya les había explicado, es lo que se encuentra dentro de la plataforma, pues en la educación presencial son de carácter analógico, el tablero, la cartelera, la misma voz del profesor, mientras que en el e-learning ya está empezando a hablar de los recursos digitales, o sea, todas las posibilidades del entorno digital, videos, audios, fotos, por eso es que hoy en día las personas son más visuales, ¿no? Tú no prefieres que te cuenten las cosas, sino poderlas ver. Y es que en la interacción normal, cualquier persona lo puede hacer.
En el contexto colombiano, y la UNESCO también lo promueve, se hablan de las competencias TIC para el desarrollo profesional docente, para poder construir esos recursos digitales, por ejemplo. Y cuando hablo de competencias TIC, no es solo una cosa, son varias. Entonces está la competencia pedagógica, que es la capacidad para seleccionar una herramienta digital, entendiendo limitaciones y posibilidades. Está la competencia comunicativa, que es la posibilidad de desarrollar procesos de comunicación sincrónicos y asincrónicos. E inclusive las políticas dicen, es la capacidad de transmitir emociones a través de los dispositivos digitales. Qué cosa tan compleja, ¿no? Que a veces los muchachos, como les digo, en el tema pues generacional, no es que la edad sea un problema, sino que es como la parte de la interacción. Pues los muchachos a veces te hablan más con emoticones o con memes, ¿no? Que por eso yo me he vuelto como muy dinámico en esa parte. Porque eso ayuda como a la parte de la transmisión de emoticones. A veces prefieren no que le digas tú tal cual buen trabajo, sino que le mandes el pulgar arriba, como el sticker, porque en el entorno de ellos eso es más significativo o les da un mejor contexto de la idea que quieres expresarles. También está la competencia de gestión, entonces poder manejar cualquier tipo de plataforma en función del proceso educativo. Entonces ahí aparece, por ejemplo, desde el correo institucional, me imagino ustedes tienen un correo institucional, hasta la plataforma Moodle, por ejemplo, entonces aprender a manejar ese tipo de cosas. Está la competencia investigativa, que es justamente de las partes más importantes, la que debe garantizar que tú puedas buscar información, transformar esa información y convertirla en conocimientos para la vida útil. Y en ese sentido, la investigación sí toma una perspectiva diferente porque, bueno, por lo menos por acá en Colombia se ha tomado mucho que la investigación es como ese documento que uno hace para la tesis de grado y ya, y la investigación es más allá de eso, ¿no? Desde la búsqueda, como les digo, de un video, de una imagen, también hace parte del proceso investigativo. Que yo comparto un video en YouTube, también hace parte porque estoy compartiendo conocimiento, ¿sí? Sino que yo ahí se vuelvo a hablar es del rigor científico, o sea, el rigor científico es otra cosa, que la misma Wikipedia a veces la desacreditan, y miren, por ejemplo, este dato, ¿no? Se habla de lo siguiente, dentro de lo que son las tecnologías, la tecnología principal que ha desarrollado el hombre, la más importante que tenemos hoy en día es el Internet. Usted me puede decir, no, pero es que el celular iPhone tal, que es el último que vale tanto, es como la más importante. Sí, pero hágase esta idea. Ese celular puede costar lo que usted quiera, pero si no tiene Internet no le sirve para mucho. Para llamar, que ya hoy en día nadie llama, es mensajes, y para tomar fotos y ni siquiera las puede compartir. Es el Internet lo que lo hace inteligente, la conexión, que por eso hoy en día pues se está buscando más estabilidad en la conexión, más velocidad, y de ahí la competencia de las redes modernas, ¿no? Entonces, para entenderlo así. Y en ese sentido, entonces, sin Internet, pues no podríamos seguir. Y si esa es la tecnología principal, dicen los autores, dentro de lo que es Internet, de la evolución, bueno, de la web sería, ¿no? Porque el Internet es la conexión y la web es lo que yo encuentro dentro de la red como tal. Dentro de la evolución de la web, el invento más importante es la aparición de la Wikipedia y de esta parte de la interactividad, ¿no? El que yo pueda participar, crear contenido, pues que la primera noción fue esta de la Wikipedia. Yo quería saber algo de algún lado y antes me tocaba buscar libros o por ejemplo, enciclopedias. Hoy en día yo voy a Wikipedia y pues sí puedo encontrarlo. Y yo adquiero información que es válida y conocimiento, que para el rigor científico a veces no es tan válida, ¿no? Pero como conocimiento como tal, sí, porque me ayuda a conocer algo nuevo. Entonces, imagínense para cómo cambian las dinámicas. Y la última competencia es la competencia tecnológica, que es poder manejar diferentes tipos de herramientas y tiene niveles, el explorador, el integrador, el innovador, que pues esa parte, como les digo, se puede desarrollar a través de procesos puntuales, pero es importante es la parte actitudinal, me parece a mí, porque de lo contrario, pues ningún curso le va a ayudar. En ese sentido, entonces, las dinámicas de los procesos educativos también cambian. En la presencial todo se regía en el profesor. Lo que estamos haciendo ahorita se parece más a lo presencial porque yo soy quien estoy como dinamizando, pero es importante esta contextualización para poder entender la idea de lo que les quiero plantear. Entonces, la voz del profesor, su dinámica, la forma en la que explica es el eje central, mientras que en el e-learning las dinámicas de trabajo se centran en el estudiante. Es el estudiante quien tiene que desarrollar una serie de procesos que le permitan alcanzar los objetivos de aprendizaje. Y entonces ahí es donde les digo que, pues de pronto en el contexto no se estaba preparado.
yo no tengo nada en contra de la presencialidad, pero tengo que ponerlo así. Lo que pasa es que la presencialidad, pues de una u otra forma, ocultaba ciertos vicios de aprendizaje en el aula. El padre de familia tiene la idea de que el estudiante aprende cuando va al colegio, cuando está con el profesor. Y resulta que eso no es así. Puede estar conmigo allá en clase, en el encuentro presencial, pero en su cabeza puede estar en otro lado. Por eso digo que el tema del aprendizaje es diferente. Y asimismo el estudiante a veces, vamos a tener la perspectiva pues del estudiante activo, pues a veces iba, como quien dice, al proceso presencial y hacía acto de presencia, acá en Colombia solemos decir calentar el puesto, o sea, estaba ahí toda la jornada, pero no interactuaba más allá y dejaba que las cosas pasen, que lo anoten en el trabajo o como quien dice, con suerte, pegarle a la respuesta correcta, pero no realmente estaba empoderado de su proceso de aprendizaje. Que por eso cuando se vino todo esto y él se dio cuenta que tenía que hacer cosas y le tocaba hacerlas, pues empezaron estas dificultades de no tanto así que yo no aprendo, sino como de buscar la excusa para no hacer las cosas, porque estaba acostumbrado a eso. Es una posición, como les digo, muy diferente. Por eso se habla del rol del estudiante y del rol del profesor en la educación virtual, pero cambia. Y en lo virtual, y sobre todo, como les digo, se centra en el aprendizaje, el e-learning, entonces el estudiante tiene que desarrollar ese proceso. De ahí que lo primero que se debió haber hecho cuando empezó lo del COVID era haberlo preparado, ¿no? Haber hecho la motivación inicial al estudiante para que entienda de qué se trataba la educación virtual, siempre y cuando el profesor también supiera de qué se trataba el proceso de educación virtual. Porque también, si en la dinámica el estudiante tuvo un impacto, en el acompañamiento el profesor también lo tuvo, porque el acompañamiento en la presencialidad es grupal. Entonces yo doy mi clase, como quien dice, en un horario especial, al final pregunto, ¿entendieron o no entendieron? Y puede ser que me digan sí, no, alguien me habla o no me habla, y yo termino la clase y hasta ahí llegó, como quien dice, mi parte de acompañamiento, hasta el siguiente encuentro. Mientras que en la parte de educación digital y learning, digámoslo así para no confundirnos en los términos, pues como se centra en el estudiante, entonces yo tengo que atender las necesidades personalizadas, porque esto se centra en el aprendizaje y el aprendizaje es personalizado, o sea, cada quien tiene un propio ritmo de aprendizaje, unas propias formas, y entonces yo tengo que estar como más pendiente de cada uno, o sea, sí, es uno a uno. Y entonces, claro, que por eso es que me empezaron como a llamar más, como a llegar más mensajes, aunque eso también va a depender de cómo yo diseñé, de cómo yo preparé y de cómo yo ofrecí los contenidos digitales, porque si llegan muchas preguntas es porque el contenido no se entendió. Entonces, esa parte también hay que tenerla en cuenta. Como les digo, asumo pues que se han trabajado en cómo se prepara una clase virtual, cómo se acompaña una clase virtual, que debería ser como un tema también ahí. Y pues de ahí las dinámicas, ¿no? Así como en clase no me respondían en la presencial, pues ahora simplemente cierran el micrófono o se desconectan. He visto por ahí unos videos de estudiantes que cuando les preguntan se desconectan y después les responden, no, lo que pasa es que se me cayó la conexión y entonces hay uno cómo hace. Pero es para entender pues la dinámica que es diferente. Habría que buscar otras alternativas que sí se puede. Entonces, dentro de lo que es lo presencial y el e-learning, de aquí en adelante muy seguramente lo que nos van a pedir es como los modelos que combinen las dos cosas, que ya existe, que es el e-learning, la combinación de encuentros presenciales que puede ser a través de videoconferencias como tal, en el cual yo hago un proceso muy particular, y también el desarrollo de aprendizajes propio o acorde a las metodologías del e-learning, que yo, bueno, lo leí en una revista científica, dice justamente que esa va a ser la educación del futuro, ¿no? Inclusive con otro tipo de cambios. Les decía entonces, dentro del plan de trabajo, les ofrezco o les comento esta propuesta de cómo puedo llevar a cabo yo esos procesos de e-learning, de esos modelos de alternancia que nos están pidiendo ahorita para poder después entrar a la parte de la evaluación. Y es simplemente entender lo siguiente. Lo que me está pidiendo el contexto, la situación, así sea que se haya explicado o no, que yo tenga conocimientos o no tantos en el ambiente del e-learning, simplemente desde la posición pedagógica es entender que lo que yo tengo que hacer es crear un ambiente digital de aprendizaje donde se desarrollen las condiciones idóneas o favorables para que se desarrollen los procesos de aprendizaje. Es que si el proceso de enseñanza se hace bien y el estudiante está aprendiendo, la evaluación se vuelve casi como que un trámite que demuestre que eso es así. Pero si por ahí hay fallas,
y yo todavía como que no me siento muy seguro que estoy haciendo lo correcto en cuanto a enseñar y que por eso el estudiante no aprende, claro que le tengo como este cierto miedo cuando llega a la parte de evaluación o no he sabido descubrir cómo llevar a cabo el proceso de evaluación, más allá, como les digo, de las experiencias que tengan, porque también es importante eso, ¿no? No estoy diciendo pues que tengan que ustedes ahora renovar todo, no. La mejor palabra es adaptación. Dentro de los paradigmas de la educación del siglo XXI, uno a veces piensa que es la tecnología, ¿no? Pero el primer paradigma que plantean los autores es adaptar las prácticas educativas de generaciones anteriores al contexto moderno. Entonces, no se trata de crear algo nuevo, sino de adaptar las buenas cosas. Y también, pues, lo que tenga que resignificarse, pues tendrá que resignificarse. Pero es entender justamente que debo crear condiciones favorables para aprender. Entonces, en ese orden de ideas, el B-Learning me pide que haga encuentro sincrónico con un encuentro asincrónico. En el encuentro sincrónico, ¿qué es lo que yo como profesor debería hacer? Pues yo digo lo siguiente, el encuentro sincrónico no es para desarrollar la clase como tal. ¿Por qué? Porque en ese espacio yo de pronto no tengo las condiciones técnicas idóneas. ¿Sí? ¿Cuántas veces les ha pasado que la conectividad no es muy buena? Como les decía, que no se conecta, que no está el tema de la energía o que no tienen el dispositivo digital. Bueno, hay muchas cosas que como tal la institucionalidad educativa no puede garantizar. Una de las cosas que yo veo, pues, o sea, pues es loable y todo esto, pero que la institución educativa comience como a pensar, bueno, le voy a dar computadores, le voy a dar celulares, es difícil porque aún así no garantiza, ¿no? Que le voy a comprar plan de datos, pero aún así no le alcanza para todo el mundo. Entonces, las condiciones como tal no las puedo garantizar. Y es complicado el tema. Entonces, pretender que se haga o que el proceso de aprendizaje se centre solo en el encuentro sincrónico como se hacía en la presencialidad, pues no es la parte más recomendada porque, como les digo, esas dificultades no le van a permitir desarrollar las condiciones favorables. ¿Qué debería hacer entonces? Hacer una introducción al estudiante, una contextualización, resolver dudas, inquietudes. Depende si yo le mandé el tema antes o si vamos a abordar el tema y después le dejo unas actividades y al siguiente encuentro yo justamente me voy a poner al inicio a aclarar esas dudas, inquietudes. O sea, es darle valor a su presencia. O sea, ¿para qué el estudiante me requiere a mí como profesor? ¿Qué puedo ofrecer yo que él no encuentre en Internet, en YouTube, bueno, en las diferentes plataformas? Ahí sí va a ser muy seguramente su experiencia. Entonces, debe centrar el encuentro sincrónico en eso, en poderle acercar su experiencia como tal desde esa perspectiva. Pero no es para el desarrollo de la clase, porque entonces vuelvo y lo que les digo, me parece muy raro, pues, que entonces poniéndole nota que porque si prendió la cámara o no le prendió la cámara, que porque si asistió y llaman lista, he visto ejercicios como eso, ¿no? Entonces uno dice, pues con razón que el estudiante a veces como que no responde, ¿no? Porque se están centrando los procesos en otras cosas, como les digo, en el horario, en la asistencia, y no, en estos modelos, como les decía al inicio, en el currículo flexible, se centra en el aprendizaje. ¿Cómo hago para que el estudiante aprenda? Entonces, para eso está la parte del trabajo asincrónico, o sea, en otras posibilidades de tiempo, que le posibiliten al estudiante realmente encontrar esas condiciones favorables. Ahí estoy promoviendo el aprendizaje personalizado y flexible, cuando él quiera, como quiera, cuantas veces quiera. Un video a veces enseña más que la parte explicación que yo hago, porque pues el estudiante tiene la posibilidad técnica de repetirlo cuantas veces quiera, de centrarse en el pedacito en el que como que no lo entiendo tan bien, y entonces él puede hacer otro tipo de dinámicas, por poner un ejemplo nada más. Y para ese trabajo asincrónico, entonces yo requiero 3 cosas fundamentales. Uno, que es la plataforma de educación virtual, que ustedes me cuentan que ya la tienen, Moodle. Pues la generación de los recursos educativos, que esa es como otra charla, o sea, cómo se crea un recurso educativo digital. Ahí sí es una ese sí es como una charla técnica como tal, que cómo puedo yo hacer eso. Y el otro componente, pues, es desarrollar la parte del aprendizaje autónomo en el estudiante. Y cuando uno dice aprendizaje autónomo, no es él solito. Está haciendo referencia a 2 cosas sencillas, ¿no? A la autorregulación, o sea, que él sepa lo que tiene que hacer sin la necesidad de que nadie le esté recordando. Y lo otro es el metaaprendizaje, o sea, que él sepa cuál es la mejor forma en la cual aprenda, ¿no? O sea, que él sepa distinguir cómo se busca información, cómo se clasifica, que si esa información es verdadera, si esa información le sirve, si es pertinente, bueno, que él pueda como
empoderarse de su proceso. Y es ahí donde él tiene que aprender a manejar los ritmos de estudio. Entonces resulta que en estos modelos, en ese trabajo asincrónico, si yo tuviera clases presenciales, forma tradicional, por ejemplo, yo tengo 4 horas de clase en la semana. 2 horas eran el lunes y 2 horas eran el miércoles. Entonces yo divido esas horas, o sea, tomo las 4 horas. De las 4 horas yo puedo decir, una hora es para el encuentro sincrónico y las otras 3 horas son para que él desarrolle una actividad que le va a posibilitar alcanzar el aprendizaje. Y esas 3 horas él las puede dividir durante toda la semana, porque no hay necesidad pues de que tenga que hacer en ese día, en ese momento, en ese encuentro sincrónico. Y esa es la parte flexible, ¿no? Entonces, él va a tener que buscar dentro de las no sé cuántas horas me van dando, 7 días, pues por 24, no, bueno, por 18, porque tiene que dormir. Y entonces él va a tener mucho tiempo para poder encontrar esas 3 horas idóneas para desarrollar el trabajo. Inclusive, habrán casos en el que el estudiante se demore más de las 3 horas o se demore menos, pero eso es lo que estamos promoviendo, la parte personalizada. Entonces, cada quien trabaja a su ritmo. Y mi trabajo es ir acompañando durante ese proceso. El estudiante entonces lo que tiene que aprender es a manejar el tiempo. Entonces, ¿cuántas horas le dedica al trabajo? ¿Cuántas horas le dedica al estudio? ¿Cuántas horas le dedica a dormir? ¿Cuántas horas le dedica a la familia? Porque igual está todavía en esos contextos, ¿no? Pero eso no se logra si no se promueve, porque esta es la parte axiológica del proceso, o sea, los valores. Y los valores no se enseñan, se promueven. Yo no le voy a enseñar responsabilidad a una persona si no le doy la posibilidad de que sea responsable, porque él tiene que empoderarse de las cosas. Y es un proceso gradual que tiene que irse haciendo. Yo creo que si ustedes se han ido trabajando en estos 5 meses que llevamos de pandemia, ahora deben tener a un estudiante ya diferente porque ya de una u otra forma ha empezado en eso, pero hay que seguirle posibilitando esos escenarios. Como les digo, requiere otro pensamiento, ¿no? Porque, por ejemplo, la otra parte importante de todo este proceso es el acompañamiento. El profesor ya no está para, como le digo, como para dictar la clase, ¿no? Le escuchaba a la persona que estuvo en el anterior taller, en el video que miré, les decía, lo que pasa es que el profesor ahora es como diseñador y sí, tiene que diseñar el curso, el aula, lo que se va a hacer, todo esto, y tiene que estar muy activo, no dando clases, sino acompañando, porque estos modelos se centran en la parte del aprendizaje constructivista, o sea, el estudiante construye su conocimiento y mientras lo va construyendo requiere de un guía. Ese es el docente, el que le va guiando. Bueno, en esta parte, mira, te faltó esto, en esta parte es por acá, o sea, pero es muy puntual. Entonces, el acompañamiento del docente está para orientar y retroalimentar. Es bien importante. Ahí, ojalá hiciera uso de una estrategia muy puntual que se utiliza hoy en día, que es el coaching personal. O sea, yo estoy ahí para ti, para tus necesidades muy particulares, ¿no? Yo suelo colocar el ejemplo de los gimnasios. No sé si allá pasa igual. Yo puedo pagar por ir a un gimnasio, pero si quiero resultados más visibles, tengo que pagarle a un entrenador que esté ahí conmigo diciéndome, bueno, tantas repeticiones y acá haga así. Entonces, esa es como la función ahora del profesor, ¿no? Como estar ahí para las disposiciones. Eso involucra tener mayor disponibilidad. No estoy diciendo pues que tiene que trabajar el domingo o en horas diferentes, ¿no? Pero sí pues atender los llamados. Va a depender, como le digo, de su actitud y su manejo de las plataformas tecnológicas. Sobre todo en esta parte, el docente lo que tiene que hacer es contagiar el amor por aprender. No se olviden de esa frase célebre que dice que un docente para poder enseñar nunca debe dejar de aprender y pues es lo que nos está llamando justamente ahorita. Todo esto que les estoy compartiendo, les estoy comentando, pues involucra unos aprendizajes nuevos y ahí es donde nos toca a nosotros desde la actitud positiva pues empezar a empoderarnos. Y cuando el estudiante nos ve en esa actitud, pues él también se contagia y comienza también a buscarle el sentido y el amor por seguir dando esos procesos de aprendizaje. Y para que eso se pueda llevar a cabo de forma, pues, como ideal, entonces es que aparece el tema de los recursos educativos digitales. Importantísimo, ¿no? Porque esos recursos lo que están llamados a hacer es a garantizar el normal desarrollo del proceso de educación. Entonces ya no me va a escuchar él a mí dando la clase, sino que me lo va a ver, la puede ver en un video, en un audio, en una infografía, en un mapa conceptual. Bueno, como les digo, ahí está la competencia técnica, mi habilidad para poder crear ese recurso educativo, porque ya no soy yo el que media el proceso, sino es el recurso el que me ayuda a mediar esa parte de esos conceptos. Y entender cómo funcionan las dinámicas, ¿no? Porque no se trata de grabarme dando clase 2 horas, porque pues para eso vuelve y juega el encuentro sincrónico. No, es crear un video educativo. Y por ejemplo, si me voy a eso, hay 9 tipos de videos educativos. Inclusive hay una metodología ahí dentro de eso, ¿no? El aprendizaje basado en videos se llama.
Entonces, como les digo, esa es otra charla, pero es para entender que de esa forma es como se comunican las generaciones modernas, sobre todo, ¿no? La tecnología viene siendo algo así como un idioma, y yo tengo que moverme en ese idioma. Un video más allá de tantos minutos ya de pronto no se ve, a menos que tenga el engagement, o sea, que realmente enganche al estudiante. Entonces, yo puedo seguir los ejemplos de los youtubers o este tipo de cosas, pero ya dándole un sentido educativo, bajo la calidad pues de la modalidad del e-learning. Y es indispensable pues poder crear esos cursos en la plataforma. Lo que los recursos educativos me llaman es pues a prepararme en ese sentido técnico y no tenerle miedo. Empoderarme es la palabra. ¿Y qué es empoderarse? Pues creer que usted puede. O sea, puede ser que sea la primera vez que usted utiliza una plataforma, no hay problema. Todos aprendimos de cero, o sea, todos tuvimos que aprender en algún momento. Y de ahí para allá sígalo usando, pero no, que no se note pues ese miedo o esa falta de confianza al momento de utilizar la tecnología. Vamos a aprender, se puede, y es como les digo, es muy actitudinal esa parte y se puede desarrollar ya procesos tal cual y muy puntuales. Pero lo dejo ahí porque es como les digo, es el modelo como tal. Entonces, esto acompaña. Si yo hiciera algo como lo que les acabo de comentar, o usted lo puede adaptar a lo que esté haciendo, está muy bien, pues ahora sí, miren que tuve que dar un contexto un poquito largo, pero de lo contrario lo que voy a decir en este momento de pronto no tendría el mismo efecto. Ahora sí puedo hablar entonces de la evaluación en los ambientes digitales de aprendizaje. Ya he hecho el proceso en el que tengo en cuenta lo sincrónico, lo asincrónico, he acompañado, he creado los recursos. Ahora sí, ¿cómo es que se desarrollan estos procesos de evaluación, ¿no? En el e-learning aparecen también autores y hay ciertas teorías, que la evaluación por carpetas, que la evaluación por desempeños, que la evaluación cognitiva, pero todo eso se puede orientar o se puede retroalimentar en esta concepción que les traigo el día de hoy. Pues en ambientes digitales lo que más funciona en cuanto a evaluación e inclusive en promoción de aprendizajes es justamente las actividades de aprendizaje. Es decir, todas aquellas acciones que realiza el estudiante como parte del proceso de formación acorde a la modalidad en la que se desarrolla. Ahí lo importante, como les digo, que esta parte es muy de la parte mental del profesor. No se trata de que usted va a recibir trabajos, o sea, no se evalúan, no se califican trabajos. Esa parte del entregable como tal, tengo que transformarla, porque de lo contrario no entiendo lo que eso significa. Lo que se evalúan son los procesos que realiza una persona al momento de desarrollar justamente su proceso de aprendizaje. Porque, por decir algo, para hacer un video, él tiene que preparar lo que va a decir, tiene que arreglar los recursos, muy seguramente tendrá que editar el video, tendrá que comprobar la plataforma en la que lo... O sea, hay muchos procesos ahí inmersos y a usted le llega un video de 2 minutos. Si usted se queda solo con la idea de los 2 minutos de video, entonces está desconociendo todo lo que hay detrás de ese proceso, o en una infografía, o en un mapa conceptual, o en un foro. En el encuentro anterior les hablaron de las actividades en los entornos digitales. Entonces, ahora es poner esas actividades en función del proceso de evaluación encaminado, pero como prioridad a la parte del aprendizaje. Entonces, para evaluar esos procesos de aprendizaje, yo debo tener en cuenta estas tres concepciones. Puedo evaluar procesos para el aprendizaje, es decir, obtener elementos para dar retroalimentación al estudiante y favorecer su proceso de aprendizaje. Entonces, ahí me aparecen los criterios de evaluación. Es importante el tema de las rúbricas. Entonces, ahora lo vamos a ampliar. Puedo también evaluar el proceso del aprendizaje, es decir, obtener resultados del proceso de aprendizaje en el estudiante, establecer si alcanzó o no alcanzó el propósito o la competencia con la cual se diseñó el espacio formativo. Entonces ahí aparecen, por ejemplo, las pruebas, no se abandona el concepto, pero hay que entender cómo se desarrolla una prueba en el entorno digital. Y también esta parte a veces se la descuida mucho, y es evaluar desde los procesos como aprendizaje, obtener información para retroalimentar y favorecer y fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces ahí me aparece la coevaluación y la autoevaluación. O sea, al final del curso preguntarle al estudiante, bueno, si aprendiste o no aprendiste, ¿qué te pareció esta estrategia? ¿Dónde crees que debo fortalecer? ¿Dónde crees que tal? O sea,
porque eso también a la larga te ayuda a reorganizar el proceso de formación. Pero se desconoce esta parte o no se le da la trascendencia, ¿no? Yo lo suelo poner siempre de lado con la locura de Einstein. Pues no puedes hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Y para saber qué fue lo que salió mal, pues está la parte de la autoevaluación del proceso como tal y la coevaluación del proceso como tal. Entonces, la invitación para realizar evaluación en ambientes digitales de aprendizaje es enfocarnos en los procesos de aprendizaje como tal. He clasificado en este estudio que les presento pues 8 tipos de procesos como macro, ¿no? No quiere decir que sean los únicos, pero he tratado, como les digo, de generalizar para que sea más fácil la parte de la asimilación de este concepto. Entonces, un estudiante puede realizar, pues, se le puede evaluar los procesos de apropiación o comprensión crítica conceptual. Puede también ser evaluado los procesos centrados en la resolución o evaluación de problemas, los procesos metodológicos, los procesos comunicativos, que es muy importante, cómo él interactúa, cómo interpreta, cómo se expresa, los procesos de reflexividad, que es como una de las necesidades más importantes en las generaciones modernas porque no reflexionan. O sea, por decir algo, el tema de las noticias falsas, dice una estadística nefasta que los jóvenes entre los 12 y 25, bueno, 22 años más o menos, perdón que me olvido a veces los datos, en un 97% creen que lo que aparece en Facebook es verdad. No se dan el trabajo de verificar si esa información es verídica o no. ¿Por qué? Porque les falta esa parte del uso reflexivo, por decir algo. Entonces hay que evaluar esa parte también para que él pueda construir ese aprendizaje. Los procesos de trabajo colaborativo, que ese también lo trabajaron por acá, y los procesos de creación o gestión de proyectos. Entonces, cuando yo tomo cada uno de estos procesos y lo voy como desglosando, entonces voy vislumbrando un panorama un poquito más amplio de lo que el estudiante hace y cómo eso lo puedo valorar dentro del proceso educativo. Entonces, cuando yo digo voy a evaluar procesos de apropiación o comprensión crítica conceptual, lo que estoy diciendo es cómo el estudiante está comprobando la información, cómo define, cómo relaciona, cómo memoriza. Ojo que la memoria es importante, ¿no? No es que se perdió en el proceso educativo, sino que es una memoria un poquito más inteligente. O sea, no memorizar datos que los puede conseguir por ejemplo, en plataformas digitales, sino pues cómo él se acuerda de conceptos que son necesarios, ¿no? Para llevar a cabo un proceso, porque de lo contrario, pues tendrá que estar recordando cada día, pero la memoria como tal es importante. Y si yo quisiera como evidenciar eso en mi estudiante, entonces ya puedo determinar un mecanismo de evaluación más acorde. Entonces ahí me aparecen opciones como los cuestionarios con preguntas abiertas o cerradas, ya depende si lo voy a hacer sincrónico o asincrónico. Y por último, aparece la plataforma digital en la cual yo puedo hacer eso. Entonces aparecen plataformas como el Quizzes, como Google Forms, la misma plataforma de Moodle. Hay muchas, ¿no? Inclusive tengo un documento en el que clasifico bastantes, sino que cuando presento ese documento y se ven tantas posibilidades, a veces el profesor que no tiene mucha experiencia en la parte técnica, pues se ve abrumado. Y entonces he tratado en esta recopilación que les presento como de poner plataformas, pues espero, muy conocidas y que las puedan utilizar en varios procesos. O sea, para que no tengan que aprender demasiadas plataformas, sino que una les pueda servir para varias cosas tanto para enseñar, para aprender y en este caso como para evaluar. Entonces, si sigo en la parte de la apropiación de la comprensión crítica, puedo hacer que el estudiante me evidencie cómo hace relaciones conceptuales, entonces allá aparecen los organizadores gráficos, entonces puedo elegir un mecanismo como el mapa mental, como el mapa conceptual, etcétera, y busco una herramienta que me permita hacer eso, como por ejemplo Mindomo, bueno, y hay muchas más. Que el estudiante me explique y me pueda representar hechos, que me presente datos e información relevante sobre un concepto. Entonces ahí le puedo plantear un mecanismo de evaluación como la línea de tiempo, como los gráficos, como las tablas. Eso lo puede hacer en Canva o en Genially, que es esta plataforma que utilizo para estas presentaciones. Que el estudiante me haga un análisis conceptual. Entonces puedo establecer como mecanismo las reseñas, la cartografía y puedo utilizar una herramienta como por ejemplo el Padlet, que me haga un proceso de síntesis. Entonces eso es importantísimo, ¿no? Y que me presente información, que la pueda jerarquizar, que la pueda clasificar. Entonces aparecen las infografías, el mismo foro, los resúmenes, y ahí aparecen plataformas como Canva o Flipgrid, que es una plataforma para hacer foros a través de videos parecido a TikTok, pero en el ámbito educativo, ¿no? Entonces,
ahí la cosa cambia. Entonces, yo no recibo un mapa mental, yo no califico una infografía. Yo califico es cómo él comprobó la información, cómo la relaciona, cómo la explica, cómo la analiza, cómo la sintetiza. O sea, hay varias cosas detrás de eso. Aquí sí puedo aplicar esa frase que dice, lo importante no es el destino, sino el viaje. Y entonces ahí es bien interesante, porque la concepción cambia. Y entonces, para poder evidenciar eso, es que necesitamos otro tipo de mecanismos de evaluación. Puedo seguir así con los diferentes procesos que les he presentado. Pues, por ejemplo, en la resolución o evaluación de situaciones, problemas, cómo él identifica situaciones, cómo él analiza esas situaciones, dependiendo de la información, de los contextos, de los actores que hacen parte, cómo él evalúa posibles decisiones, cómo él toma decisiones en base a esa información, cómo él evalúa el impacto y las implicaciones de esa decisión, y puedo establecer mecanismos como el estudio de caso, como el debate, como el juego de roles, como las simulaciones. Esta parte de aquí viene siendo como la actividad como tal, ¿no? Pero el proceso es lo que me interesa en la parte de la evaluación. Y luego, dependiendo de su experiencia con la parte digital, pues usted escoge qué herramienta utiliza. Y de esa manera, pues pueden ir evidenciando cada proceso. Pues no tiene como sentido que yo les siga leyendo esa parte. Yo les comparto ahora la presentación para que les quede más clara esa parte, o la puedan revisar, que vuelva una técnica de estudio, es decir, un instrumento de estudio esta presentación, para eso es. Pero voy entendiendo de qué se trata esto, ¿no? Entonces, empiezo a comprender. Actividad de aprendizaje, o sea, el estudiante va aprendiendo, pero me realiza un proceso durante ese aprendizaje. Y ese proceso es el que yo lo evalúo, ¿sí? Y para poderlo evaluar, pues requiero entonces unos instrumentos que me permitan llevar a cabo ese proceso de evaluación. Entonces, ahí es donde aparece la evaluación, pues centrada en el desarrollo de fortalecimiento de aprendizajes. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Pues por lo menos estas tres cosas dentro de todo lo que involucra una estrategia de aprendizaje, de evaluación, perdón. Recoger la información, o sea, buscar un instrumento que me permita recoger información pertinente, coherente, significativa y que me la presente de manera oportuna para poder yo valorar, que es el segundo paso, a esa actividad como tal. O sea, establecer un análisis, una comparación, una reflexión en cuanto a los resultados y el desempeño obtenido por el estudiante, para de esa manera poder establecer un juicio, ¿sí?, frente a lo que el estudiante ha realizado y realmente poder responder al interrogante que nos pide la evaluación. ¿Qué está aprendiendo el estudiante o qué debería lograr durante ese proceso? En la parte de educación, sobre todo en esto de la evaluación, a veces nos hemos quedado con el concepto de la nota, y en la nota en función de aprobó o no aprobó, y la evaluación se quedó como en eso, ¿no? Tanto necesito para aprobar o no aprobar, y me estoy olvidando de la parte del proceso de aprendizaje en cuanto a un concepto muy sencillo como la nivelación. Entonces, no sé cuál es la escala que manejan de pronto en el Ecuador. Por ejemplo, acá se califica de 1 a 5, ¿no? Donde pues 1 es la nota más baja, 5 la nota más alta, y con 3 se aprueba. Y resulta que el estudiante me presenta una actividad de aprendizaje y sacó 3.5. Y con 3.5 se supone que aprueba, porque si saca más de 3 aprueba. Y se queda ahí la evaluación. Y entonces, dentro de esta estrategia, pues la pregunta es, ¿qué le faltó para sacar 5? ¿Dónde está evidenciado o qué es lo que tenía que hacer para alcanzar ese 1.5 que le faltó? Y esa perspectiva a veces no se tiene en cuenta ni por el profesor ni por el estudiante. El estudiante a veces pues se queda en la nota, pero a mí sí me debería preocupar. Bueno, mira, te faltó el 1.5 porque, no sé, de pronto en esta parte te faltó creatividad, en esta parte no me sintetizaste toda la información, mira que hay otros conceptos. Y eso dentro de la evaluación es importante, porque lo que estamos diciendo es que estamos buscando a través de la evaluación que el estudiante realmente alcance los objetivos de aprendizaje. No que se quede solo con una nota y no que se quede solo con el tema de que si aprobó o no aprobó, porque de lo contrario, pues el efecto como tal pedagógico no se lleva a cabo. Por eso el tercer paso es tomar decisiones, elegir la mejor forma, la mejor manera de consolidar o alcanzar el objetivo de aprendizaje propuesto inicialmente. Bajo esta perspectiva, como les digo, así contextualizada, pues entonces tenemos otra forma de llevar a cabo los procesos de evaluación.